Buen día. Vamos a ver tarde, pero siempre nos arrancamos con repaso de la clase pasada. Lo que vimos en la clase pasada, terminamos el primer tema de introducción, viendo que arquitectura de computadoras en general es una disciplina. Lo único que es constante en la disciplina es que cosas van cambiando todo el tiempo. Y hay muchos tipos de cosas que van cambiando todo el tiempo. Tecnología, sistema operativo, programación, tipo de aplicaciones, etc. Entonces eso lleva a que lo que hoy en día es una solución buena para un problema, el día de mañana quizás no lo sea. O al revés, lo que hoy en día es una mala solución, quizás el día de mañana sea mejor. Ustedes un ejemplo les conté, o sea, hoy en día no hay ninguna memoria que sea suficientemente rápida, suficientemente grande, suficientemente barata, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar otras cosas. Pero si el día de mañana alguien inventa una memoria que sea rápida, grande y barata, va a cambiar muchas cosas, ¿de acuerdo? Después vimos grandes ideas de arquitectura de computadoras, que son las que están ahí, abstracción, siempre para concentrarnos solamente en lo que nos interesa, independizándonos del resto. Paralelismo, ya vamos a ver mucho sobre paralelismo. Pipelining, también vamos a ver mucho sobre pipelining. Predicción, también vamos a ver mucho sobre predicción, tratar de adivinar el futuro. Jerarquía de memoria, que es lo que les contaba recién, de cómo hacemos para tener la memoria rápida, grande y barata, sin memorias rápidas, grandes y baratas. Y después hacer más rápido el caso más común. Hoy empezamos a ver un poquito de ese tema. Después empezamos con el tema 2. El tema 2 es costo, performance y consumo de energía. Pero en inglés son las 3P. Price, Performance, Power. Son criterios fundamentales de diseño que ya lo he comentado yo, son los que me definen el tipo de computadora, no solamente el tipo de computadora, sino que me definen qué tipo de diseño quiero hacer, qué tipo de arquitectura de computadora quiero lograr, o dónde apunto. Empezamos por la primera P, diría que es costo. Tiene una clase, ¿no? ¿Le gusta la clase de Lucas? Pueden comentar en comentarios, total, no va a quedar grabado. Yo voy a hablar mucho. Pero sabe la banda de gente. Lo que vimos en general, dado el proceso estándar de fabricación, dado que la oblea en general tiene un tamaño fijo, lo que conviene es que los chips sean más pequeños, ¿de acuerdo? Y que, por ende, el costo de chip en general es proporcional a aproximadamente el cubo de radio. Todo eso es una aproximación, no es tan así, pero como para que se den cuenta, primero que no es lineal, primero se no es que si lo hago un poquito más grande se hace un poquito más caro. Si lo hago un poquito más grande se hace bastante más caro. ¿Está claro? Entonces a veces cada milímetro cuadrado cotiza en muchos dólares. Entonces dice, bueno, le pongo un poquito más. Suele ser costoso. ¿Cómo se hace? Además que en general, fíjense, lo que ustedes están viendo es que la tecnología, hace un par de años se hablaba de 2, 4 núcleos, se habla de 4, 8 núcleos, están hablando de algunos procesos que tienen más núcleos, más cosas. Entonces en general se suele agregar cosas. Agregar cosas no los hace más pequeños. Entonces, ¿cómo en general cuál es la tendencia, digamos, que si venimos usando para hacer las áreas más pequeñas, mejorar el proceso de fabricación? ¿Verdad? Era lo más utilizado. El proceso de fabricación, ustedes han visto que en general usan un factor de escala de 0,7, es lo estándar de núcleos muchos años, porque eso permite reducir el área de mitad. Significa que si yo hago el mismo diseño, y lo ocupo un área X, y lo mejoro en un nodo, en un proceso de fabricación, para hacerlo al siguiente, en general me va a ocupar 0,5X. Lo que no implica que me vaya a ahorrar la mitad de costo, como hacer un ahorro bastante grande. ¿Claro?
Entonces es bastante conveniente. Pero ¿qué hemos visto después? En general, seguir reduciendo el área, o sea, reducir el área, hacer procesos cada vez más nuevos, son cada vez más caros. ¿No? Entonces ya en realidad, por un lado, me ahorro un montón de plata, pero por otro lado, gasto, me cuesta un montón de plata. Entonces, en realidad, ¿conviene o no conviene? Hemos visto que es conveniente solamente para algunas empresas que pueden gastar muchos millones de dólares. Bueno, pongamos, entonces, pero no para todo el mundo. Entonces, a ver, depende de qué es lo que ustedes estén haciendo, así, me conviene tal nodo, me conviene tal otro. Y ya empieza a aparecer una palabra que vamos a usar mucho en la materia, que es depende. ¿Cómo se están dando mañas para mejorar esta disyuntiva? Hoy en día se está usando mucho el diseño basado en chiplets. ¿Qué son los chiplets? Directamente, en vez de hacer un chip en un solo package, hacen múltiples chips más chicos en el mismo package. Los múltiples chips, ¿cuáles son? Los que me convienen. Entonces empiezan a armar tipo rompecabezas, tipo Lego, empiezan a poner lo que conviene, lo que busco en el chip que quiero fabricar. Entonces, algunos chips tienen más núcleos, otros tienen menos núcleos, o algunos son chips de diferentes funciones, en diferentes procesos. Entonces, ya, si no necesito tener el máximo, el último proceso para tal parte, en vez de hacerlo más caro esa parte, la hago más barata esa parte, y pongo, lo hago muchas de esas, y pongo solamente la partecita que necesito, más moderna. ¿Me entienden la idea? Los quesitos diferentes. De esa manera puedo ahorrar costos. Lo que hemos visto es que este tipo de fabricación moderno hoy en día termina aumentando el área total. ¿Por qué? Y porque tengo que agregar más cosas para unir las piezas, para conectar todo entre sí. O sea, es un poco más, es bastante más complejo. Eso me permite aumentar el área. Pero, en general, me baja el costo. ¿Vale? Es diferente de lo que veníamos hablando antes. ¿Está claro? Y después terminamos la clase pasada viendo con otro tipo de enfoque, que es nada de proceso tradicional, nada de package, nada o sea, no del mismo package, nada de cortar los chips. ¿Se puede hacer un chip lo más grande posible? Sí, se puede. Y hay gente que lo hace y funciona. O sea, el día de hoy ya no es una idea loca que hay que ver si funciona, no, realmente funciona. Está bueno. Pero con una salvedad. ¿Alguien se acuerda cuál es la salvedad? Tiene varias salvedades, pero la más importante. Consume un montón. Consume un montón, es una salvedad. Vamos a ver, consume realmente mucha energía. Es un problema. Otra. Es muy costoso. También es muy caro. Sí. Las conexiones son mandatorias, digamos. También, pero hay algo que es más importante. Software business. Va por ahí. Está bien lo que decís, pero va por ahí. En general hace una sola cosa. Es un chip hecho, pensado para un solo problema, para solucionar un solo problema. Ya no es una computadora o uno de todos los procesadores que venimos hablando en general para cualquier tipo de computadora. No, no. Este hace una sola cosa. Está hecho específicamente con las estructuras necesarias para resolver un solo problema. Entonces, no lo pueden instalar el Visual Studio Code, no le pueden instalar el Valorant, no pueden instalar ninguna, no pueden instalar Windows. Empezó por ahí. No sé si Linux tampoco. Probablemente sea una versión específica, tuneada de Linux. ¿Me explico? Entonces ya no es estándar, no es general, es específico para una cosa. Pero, siendo específico, ¿funciona? Funciona. Y muy bien. A pesar de que consume mucha energía, a pesar de que es muy caro, etc. Es muy bueno, pero por una sola tarea. Pero lo que nos importa ahora es que es una manera diferente del proceso de fabricación. ¿Verdad? Y es una manera relativamente nueva del proceso de fabricación. ¿Preguntas? El que no se puede usar programas, digamos, que usamos normalmente es más que nada porque es una arquitectura nueva. Porque es una arquitectura nueva. Exactamente. Pero si se estandariza,
mirá, está nueva y, te repito, está diseñada para hacer una sola cosa. Es, por ahora, difícil que todo el proceso y todas las cosas se estandarice para algo más, porque tenés la compatibilidad, tenés 60 años para atrás haciendo las cosas de otra manera. Ahora, que cambie el día de mañana, no sé. Pero quizás, si se empieza a usar para otras funciones, habrá que ver quién se juega a probar. Como digamos que esto sale mucho plata. Pero en una época alguien se jugó, le salió bien. Ahorita alguien más jugó. Contamos que Tesla, Elon Musk, que tiene espalda como para jugarse, jugó y no le salió. Entonces, no es para cualquiera. Pero bueno, no quita que haya más gente que una vez. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, está todo entendido. La clase pasada seguimos viendo un poco de costos. Faltan ver 2 o 3 conceptos más. Menos, pero primero uno que mencionó Lucas en toda su exposición. Hablaba que en general, cuando uno fabrica todo el proceso de fabricación de chips, es un proceso que me refiero no solamente a la fabricación, sino todo el proceso de diseño, validación, verificación, hacer el prototipo, después iterar un par de veces sobre eso, hacer la versión final, mandar a fabricar la versión final, empaquetar, vender al cliente, todo lo que es lanzar un producto al mercado demora entre 3 y 5 años. Ahora, ¿cuál es el tema de eso? Que ustedes tienen que pensar, bueno, yo voy a arrancar, ustedes están estudiando y dicen, diseñen un chip. ¿Ves? Ahora todos estamos aprendiendo la historia de diseñar un chip. Alguien de ustedes, si me pica ahora, va a decir, bueno, pero ¿en qué proceso lo vamos a fabricar? Y dicen, bueno, vamos a fabricar ahora, hoy Intel está sacando algo, no, lo hagamos dólar. Total, tenemos 500 millones de dólares para invertir. Lo hagamos dólar. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el problema? Ustedes van a estar fabricando dentro de 3 años. Dentro de 3 años, 0 nanómetros, porque está tope de gama, ustedes querían tope de gama, pues no. ¿Explicó? Ustedes dicen, no, bueno, yo lo hago más tranquilo, lo hago en 14 nanómetros. Dentro de 3 años, porque está lo mismo 14 nanómetros. Es muy difícil. ¿Cómo hacen ustedes para verificar eso? Y además, cuando lo fabriquen, hasta que lo vendan y recuperen la inversión, pasa el mismo. Entonces, ¿cómo hacen para mantener todo ese desfasaje entre lo que es el diseño, la fabricación? Porque además ustedes seguramente quieren hacer un chip que va a ser mejor que ustedes. Se piensan como Intel o AMD. Yo quiero hacer un chip ahora, pero el que está fabricando ahora, lo que empezó a hacer, lo están comercializando ahora, lo fabricó hace un par de años. Perdón, lo están comercializando ahora, lo empezó hace 5 años atrás. Pero entonces tienen que empezar un diseño para ganarle al que está ahora. ¿Entiendes? Pero para ganarle no entre los 5 años, para ganarle lo que el otro va a tener entre los 5 años también. Sí. Porque supongamos que el diseño me dice, bueno, hacemos 4 nanómetros. Sí. Después te das cuenta de si no, de pifiado, eran 2. ¿Qué tan fácil es pasar del mismo diseño de 4 a Hay 2? cosas que son fáciles y cosas que no. Entonces, pasar alguna parte del diseño de 4 a 2 va a ser relativamente sencillo. Otras partes no. Por ejemplo, todo lo que es integrar en memoria, la memoria no se integra bien en nodos pequeños. Por eso, en parte, es que decimos, la memoria la hagamos en nodos más grandes y hagamos chiplets para devolver los chips. ¿No? Pero hay otras cosas que sí. Después hay otras cosas que sí, bueno, yo quiero sacar esto con la frecuencia de 5 GHz. Bueno, en 4 nanómetros funcionaba bárbaro, cuando lo quieras hacer en 2, no te da en 5 GHz por X motivo. Bueno, tengo que bajar un poco, lo hago en 4,5. Pero no hace 5 GHz. Entonces, algunas cosas pueden andar bien, otras más o menos, otras no. Otras no te hace falta. Entonces, la cuestión es, hay que estar pensando siempre en, o sea, si uno empieza una cosa como esta, tiene que estar pensando siempre en qué es lo que vas a estar haciendo vos dentro de 5 años y qué es lo que vas a estar haciendo tu competencia dentro de 5 años. Es difícil predecir ese tipo de cosas, pero entre 2 o 5 años, no importa, pero
la tecnología que trabajamos nosotros en ingeniería de computación, tenemos una especie de ayudín. ¿Cuál es el ayudín? Esto se puede hacer gracias a la famosa ley de Moore. ¿Escucharon hablar de la ley de Moore? A ver, ¿saben qué es la ley de Moore? Trabajaba en Intel, creo. Moore era un tipo que fundador, Trabajaba en Intel, fundó. Y decía que cada 2, 3 años tenían que duplicar el número de transistores y queremos que todo avance. no es si queremos. Moore Tenemos. dijo, o sea, observó que fabricó sus primeros chips en el 59, hizo otra versión en el 62, 64, 65 y dijo, che, mira, si hacemos el logaritmo base 2 de la cantidad de transistores en función del año, con 4 puntitos, no sé, nada, para mí una idea. Así. Yo digo que eso se va a mantener. A la larga dice que el número de transistores que pueden integrarse se va a duplicar, dijo primero cada 24 meses, creo que sacó uno acá, creo que sacó su primer enunciado fue acá, dijo se duplica cada 2 años. Después, con 2 puntos más, se saca cada 18 meses. Es válido igual. Se jugó. ¿Y saben qué es lo importante? ¿O qué es lo que pasó con esta ley de Moore? Porque Moore hizo una observación empírica. Eso no es una ley, no es matemática. ¿Qué es lo que pasó? Eso se llega a distinguir un poco el punto, pero acá tenemos 5 puntitos en la década del 60 y acá empezamos del 70 hasta el 2020. Y si graficamos esta escala logarítmica, se ve, por lo menos yo noto una clara línea recta. Con sus variantes, pero la tendencia es una recta. Entonces, la ley se cumplió. Y es una especie de, vamos a ver, la siguiente, una especie de ley, una profecía autocumplida. O sea, la industria hizo todo lo necesario para que se mantenga la ley de Moore. Y al mantenerse la ley de Moore, la industria siguió evolucionando para hacer todo lo necesario para mantener la ley de Moore. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Pero esta gráfica que está acá, ustedes ven un montón de puntitos que se ven así nomás, son un montón de profesores que no vienen al caso. Hay una cosa que es muy importante, que es mantener una tendencia exponencial durante más de 50 años. Eso es un montón. Ustedes que ya han visto un montón de matemáticas, ya deberían ver cómo son tendencias exponenciales. 50 años manteniendo una tendencia exponencial es imposible. No hay ninguna otra industria, invento o creación humana que tenga la misma evolución en tan poco tiempo. O sea, 50 años es poco tiempo. Esto, hay una frase de una persona que se llama Albert Parker que dijo: una de las mayores limitaciones, o la mayor limitación de la raza humana es la incapacidad para entender realmente la función exponencial. O sea, la gente común no entiende la función exponencial. No entiende cómo se van creciendo las cosas. Y esta ley de Moore, que es autocumplida, cumplida, es el motor de todo lo que estamos viviendo. O sea, ustedes han vivido desde chicos y siguen viviendo hoy en día, ¿no? Porque lo que permitió esto, o sea, se permite en computación, no hay ninguna otra industria creada por el ser humano que haga el mismo. Esto posibilitó la mejora de performance de factores 10 millones. En esos 50 años, las cosas de hoy en día andan 10 millones de veces más rápido que las cosas de hace 50 años. Imagínense, comparen un auto de hace 50 años con un auto de ahora. Anda 10 millones de veces más rápido. Consume 10 millones de veces menos nafta. No. ¿Es 10 millones de veces más seguro, más cómodo? No. Piensen en un avión, piensen en cualquier cosa se me ocurre. ¿Vamos? A su vez, permite un factor de reducción de los costos de 10.000. O sea que no solamente es mejor, sino que además es más barato. Cosa que normalmente es contraproducente, cosas mejor son más caras.
Pero ahora se puede hacer algo que la misma frecuencia sea más rápido. O que cueste lo mismo, tiene un mejor performance, sea mejor. Y sin embargo, la ley de Moore no tiene nada que ver ni con performance ni con costo. Moore lo único que hizo fue duplicar la cantidad de transistores. Pero esto tuvo un impacto enorme en todo lo que es la economía mundial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Desde hace un tiempo parece que la ley de Moore dice, no, ya no va más. Ya se acabó la ley. Y todo esto empezó, tener más o menos en esta época, quizás un poquito antes también, pero las fechas son viejas hoy en día, los ahora que existen, pero se sigo manteniendo porque era la época en la que ya se empezaba a hablar, no, ya no va más. Y fíjense que tenemos dos procesadores con 6 años de diferencia. Dos procesadores idénticos, misma gama, misma funcionalidad. Uno tenía 2.3 billones de transistores, o sea, que son miles de millones de transistores, y el siguiente tenía 7.2. La pregunta es, ¿cuántos transistores tiene este con respecto al anterior? 3 veces más. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos debería tener el signo de luz? Estamos benévolos, digamos, que se dupliquen cada 2 años. Debería tener 18, por ahí. O sea, debería tener 8 veces más. ¿Y cuántas veces tiene? 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá dicen, no, ya la ley de Moore no corre más. ¿Por qué pasa esto? Primero por cuestiones físicas. Ya al achicar tanto los nodos, ya empieza a haber problemas que antes no había. Empieza a haber corrientes de pérdida, empieza a haber problemas cuánticos, ya con, ¿se acuerdan? Con estos materiales, ya dije el otro día, ya estamos hablando de transistores o anchos de canal que tienen el ancho de un átomo, 2 átomos, entonces a veces hacen cosas raras. Estamos trabajando en zonas muy de borde, cuestiones de costo. Y hay estimaciones que pronostican el final de la ley de Moore entre el 2025 y el 2030. O sea, estamos viviendo el final de la ley de Moore. Exacto. Pero la verdad es que desde hace 15 años que vienen diciendo, no, ya no va más la ley de Moore. Y la ley de Moore sigue funcionando. De algún modo sigue funcionando. Lo que está pasando es que está un poco desacelerada. Eso se reconoce en la industria, que ya no es que se duplica la cantidad de transistores cada 2 años, o 18 meses menos todavía, pero sigue funcionando. Un poquito más lento de lo que era en su mejor época, pero sigue funcionando, sigue siendo un motor que impulsa todo esto. Lo que está pasando es que están surgiendo nuevas ideas, como esto de los chips, por ejemplo. Son nuevas ideas que lo que se busca es hacer un mejor uso del transistor. Quizá no pongo más, pero el uso mejor. Y hay otra frase, nuevamente frase en inglés, que me gusta poner a mí, son de los autores originales, que dice, el fin de la ley de Moore, quizás sea la mejor cosa que le está pasando a la industria de la computación desde el comienzo de la ley de Moore. ¿Por qué? Porque el hecho de tratar de mantener el ritmo de crecimiento que venimos teniendo hace 50 años implica que hay que buscar nuevas ideas creativas, soluciones originales para problemas viejos, y de esa manera seguir haciendo el giro de la rueda. Entonces, desde el punto de vista de creatividad y nuevas ideas, estamos en una época en la que la gente está buscando cómo hacer para meter más transistores y las cosas sigan funcionando mejor. ¿Está clara la idea? Ahora, si hemos dicho que, bueno, déjalo. Por un lado, nos convienen chips más chicos, ¿no? Crear esas más chicos, más pequeños, pero le queremos agregar más cosas al chip. Por otro lado, los nodos más nuevos son más caros. Entonces ya no necesariamente es más nuevos costos haciendo nuevos nodos. Además, la ley de Moore se está desacelerando. Ya no puedo poner cada 2 años el doble de transistores. Entonces, todo esto me está llevando a
tendencia nueva, una que se ve en este gráfico. En este gráfico que está tratando un poco de resumir un poco todas las cosas que le venimos dando el puchito de la clase pasada hasta ahora. ¿Qué es lo que dice acá? Es el costo de un montón de transistores, no importa, normalizado a un proceso de 28 nanómetros. Entonces, el 28 nanómetros vale 1. ¿Está claro? Acá tenemos procesos anteriores y acá tenemos procesos más nuevos. Para allá. Y esto es costo siempre normalizado. Y fíjense que esto venía cayendo con la escala de 0,7, que es la que hemos visto, hasta 28 nanómetros. ¿Y qué pasa en 28 nanómetros? Que parece que ya está, a la larga está bastante estabilizado el costo. Entonces ya es algo que veníamos hablando, mejorar procesos de fabricación ya no mejora el costo. O sea, porque lo mejora por un lado, pero es más caro por el otro. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Entonces, en general, parece que esa tendencia está bastante estable, bastante chata. Por lo menos hasta los 3 nanómetros, que está acá este gráfico. Entonces, la pregunta es, si a la larga hacerlos más chicos, por un lado me conviene, pero por otro lado no. Ya habíamos dicho que yo cada vez quiero seguir aumentando la cantidad de transistores, pero ya no los puedo hacer más chicos. ¿Para qué me sirve? O sea, hay un punto de inflexión acá. ¿Para qué me sirve hacer procesos nuevos? ¿Para qué? ¿Qué ventaja tendría yo de seguir achicando el nodo? Bajo el consumo. Bien. ¿Facundo? Facundo. Ulises. Santiago era buenísimo. Allá hay Lucas. Hay 2 Lucas más. ¿Cuáles son los otros 2 Lucas? Uno acá. ¿Y el otro? Ah, es en cambio. ¿Pero hay 2 Lucas o hay 3 Lucas? No, hay 3 Lucas. Por eso, me falta un Lucas. O sea, acá hay 2. Bien. También el mismo tamaño puedo tener un micro más potente. ¿Qué es más potente? Bueno. Bien, Santiago. Entonces, ¿por qué me conviene ser así? Ivana es fácil eso. ¿Por qué me conviene seguir achicando el nodo y hacer cada vez más chiquitos los transistores? Por una cuestión de que haciéndolos más chiquitos se los hace más rápido. También. Y acá tengo, ¿por qué se los hace más rápido? En general, por una cuestión física. O sea, cuanto más chiquito sea el transistor, menos delay voy a tener para pasar una cosa más rápido, van a pasar los electrones al transistor siguiente, por decirlo así, más rápido va a conmutar el transistor, porque tiene menos espacio que recorrer. Por supuesto, espacio de comillas, ¿no? Estamos hablando del delay de propagación de una señal desde gate hasta drain. Entonces, hacerlos más chicos hace ser más rápidos. Y acá tenemos una gráfica también que muestra, ¿qué lo muestra acá? Performance relativa, y acá muestra el nodo de fabricación. ¿Y qué es lo que se ve acá? Que primero esto es, los puntitos rojos son performance en general, o sea, de las computadoras, ¿no? Y esto, los puntitos azules muestran cuánto es la mejora gracias a al achicar el proceso de fabricación. Entonces se ve que, por supuesto, esto va mejorando mucho más que esto, pero en general las amplitudes son rectas. Un poco de buena onda. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiere mostrar esto? Que en general, todo lo que lo hace, las mejoras que vemos en rendimiento, en performance, lo que sea, de cualquier tipo de dispositivo, es mitad por mejorar el proceso de fabricación y la otra mitad por otras cuestiones, que son las que vamos a ver en la materia. Entonces, mejorar el proceso de fabricación no es algo que me ayudaba a bajar los costos, no solo me ayudaba a bajar los costos, sino que además me ayudaba a mejorar la performance. Entonces era algo que, por dos motivos, se usaba mucho. Y además después, como bien dijo Facundo,
va a ver que también mejora el consumo de energía. Entonces, era bueno, o es bueno, en muchos aspectos, costo, performance y consumo de energía. El único problema es que es caro. ¿Preguntas? ¿Se entiende acá? Pero esta diapositiva nos da la pauta para ver, yo digo que mejora la performance, pero ¿qué es la performance? Y ahora pasamos a la segunda P. Performance es la manera en la que vamos a utilizar nosotros para poder tomar buenas decisiones. Sobre todo por encima de, o más importante, de que sean modas o de lo que traten de vender todos los anuncios publicitarios, marketineros y demás. La performance va a ser una clave que vamos a utilizar nosotros para comprender distintas alternativas de diseño del procesador. Siempre bajo a performance. Pero, de vuelta, ¿qué es performance? Y para esto siempre el ejemplo que está en el libro también, y apareció desde hace años, por eso estaba antes que yo, un excelente ejemplo para usar el performance. ¿Cuáles de estos aviones de motor continuación tienen mejor performance? Y acá hay una gráfica con 4 aviones, no sé si alguno sabe de aviones. Nunca sabe de aviones, no sabe de aviones. Se ve un poco feo la gráfica, no importa. 4 aviones comparados en distintos aspectos. Acá comparan la capacidad, cuál puede llevar más pasajeros. Y vemos que acá gana el Boeing 747. Esta nos da creo que es la autonomía, que es cuántas millas puede hacer sin cargar combustible. O sea, cuánto tiene la autonomía de vuelo de un avión, que para un avión es muy importante. Y acá claramente el mejor es el Douglas DC-850. Yo no tengo idea de aviones, solamente el título que dice. Para un 747 creo. Uy, está ahí nomás. El gráfico de abajo me da velocidad. ¿Cuál es realmente más rápido? Y acá gana el Concorde, que es otro tipo de avión. Y acá tenemos una gráfica que es combinada de cuántos pasajeros puedo llevar más rápido, o sea, cuál me transporta más rápido, mayor cantidad de pasajeros. Y resulta que vendría a ser una especie de producto de aquellos dos, y acá vuelve a ganar el 747. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejor performance? Depende. La respuesta es DP. Exactamente. Ya había spoileado un poquito yo recién, digamos. Entonces si yo realmente quiero autonomía, va a ser este. Si quiero velocidad, va a ser este. Si quiero alguna cosa mezclada, y fíjense que a veces hay que mezclar algunas métricas, me sirve aquel. También entonces no hay una respuesta única de qué es mejor o cuál tiene mejor performance. Siempre cuando uno dice, yo me compro esta computadora porque es mejor que la otra. ¿Es mejor para qué? ¿Han probado ver si realmente el juego que ustedes quieren anda mejor que la otra y cuánto mejor anda? Entonces son preguntas que hay que pensar siempre. Pero ahora nosotros no fabricamos aviones, no estamos en una clase de aviones, no tengo casi idea de aviones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en computadoras? ¿Cómo medimos la performance en computadoras? Hay 3 métricas importantes. Las métricas importantes son tiempo y tiempo. O sea, lo que nos importa a nosotros es cuánto tiempo demora en ejecutar un trabajo. Es una métrica. Venimos hablando de 3 cosas y demás, siempre. Lo que nos importa es tiempo. Sin embargo, como somos tipos medio jodidos, la métrica de tiempo en realidad lo vemos desde 2 puntos de vista diferentes. Entonces, a veces nos conviene ver el tiempo como lo que se conoce como latencia, tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de respuesta? La latencia, lo que dura en ejecutarse una tarea. Yo lanzo una tarea, pasa un cierto tiempo y obtengo un resultado. Bueno, ¿cuánto duró hasta entregar un resultado? ¿Entienden? Eso es latencia.
Eso es tiempo de respuesta. ¿Cuánto? Yo hago una consulta a una base de datos y obtengo el resultado. ¿Cuánto demora en hacer esa consulta? ¿Está claro? Hay otra faceta de lo que es tiempo que también se usa mucho, que es productividad. ¿Qué es productividad? Es cuántas tareas puedo realizar yo en la misma unidad de tiempo. ¿Cuántos trabajos puedo hacer en un segundo? ¿Está claro? ¿Cuánto es el tiempo de ejecución promedio entre varias tareas? ¿Cuánto? Es lo mismo. La primera y la tercera son parecidas. Vamos. Acá, fíjense que acá, este tiempo es directamente tiempo como lo conocemos, en segundos. Segundos, milisegundos, lo que sea. Pero el tiempo es cuánto demora. Esto en general son tareas por segundo. Puedo hacer tantas tareas por segundo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para todo lo que son anchos de banda. Ustedes, ¿cuánto tienen de velocidad? Velocidad de Internet. ¿Cuánto tienen en casa? 300 megas, 600 megas, 100 megas. ¿Qué son 100 megas? 100 megabits por segundo. Entonces es una velocidad de transferencia de bits por segundo. Productividad. No es cuánto les demora en cargar una página, sino es cuántos bits les pueden dar por segundo su proveedor. Eso es productividad. ¿Está claro? Ustedes se han comprado, ¿quién tiene una computadora gamer de acá? ¿Nombre? ¿Te había preguntado ya? No. No me acordaba. Juan Pablo tiene una computadora gamer. Se compró una DDR. ¿Qué DDR te compró? DDR4. ¿Y te acordabas de esa transferencia? 3200. 3200. ¿3200 qué? Mega transferencia. Mega transferencias Por segundo. por segundo. Entonces son tareas por unidad de tiempo. Esa memoria RAM puede hacer 3.200 millones de transferencias de datos por segundo. Eso es tiempo, pero visto como productividad. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ahora, por ejemplo, para comprender estos conceptos, si yo tengo una computadora y la quiero cambiar o quiero cambiar el procesador por un procesador más rápido, ¿qué mejora? ¿Latencia o productividad? Supongamos que se armó la computadora gamer y dicen, bueno, yo ahora, ¿qué procesador tengo? Ryzen 7. Ryzen 7. Y si no, lo del cambio le ponen un Ryzen 9, más moderno, mayor frecuencia, anda más rápido. ¿Qué va a mejorar? ¿La latencia o la productividad? Porque quieren que votemos. Levanten la mano los que dicen latencia. 3. Levanten la mano los que dicen productividad. Gana productividad. Ulises juega las dos cosas. Levanten la mano los que dicen las dos cosas. Algunos levanten esas dos cosas. Sí, las dos cosas. Punto, a pesar de levantar la mano, el jugador dice que se jugó. Se jugó. ¿Quién lo dice? En este caso, cuando hacen una cosa así, las tareas, si ustedes le dan una tarea, como el procesador es más rápido, probablemente le resuelva más rápido a la tarea y mejora la latencia. Pero a su vez, como resuelve la tarea más rápido, mejorando la latencia de la tarea, es probable que pueda hacer más tareas por medio tiempo. En un minuto que hacía antes, ahora lo puede hacer quizás más de las tareas. Entonces también mejora la productividad. Por eso muchas veces van de la mano, pero muchas veces no. Por ejemplo, si tenemos que agregar una nueva máquina a un laboratorio, muestra. Entonces decimos, tenemos acá los puestos de trabajo y agregamos una computadora nueva. Mejoramos la latencia, mejoramos la productividad. ¿Por qué? Agrega más. Como que la persona más puede hacer otras cosas. Una persona más va a poder hacer la misma tarea en la misma unidad de tiempo. Eso es mejorar productividad. O sea, acá si ustedes vienen a hacer, ¿han hecho alguna práctica de redes acá? Sí, sí. ¿Y cuántas computadoras hay? 10.
Entonces, normalmente trabajan de a dos y pueden trabajar 20 personas simultáneamente. Pero si agrega una computadora más, van a poder trabajar 22 personas simultáneamente. ¿No? Entonces, ¿qué estoy mejorando? Productividad. ¿Mejora la latencia? ¿Qué sería la latencia ahí? El tiempo que tardan en hacer la práctica de redes. Entonces, ¿la latencia la van a mejorar? No. Pero la productividad sí. ¿Cuándo podría ser el caso que mejore la latencia? Resulta que ustedes no son 20 alumnos para hacer la práctica de redes, sino que son 200 alumnos. Por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Acá entran 20. Entonces, ¿qué pasa con los otros 180? Quedan esperando afuera. Entonces, a medida que ustedes se van desocupando, van entrando otros. ¿Y cuánto demoraría yo en atender a los 200 alumnos? Si yo lo veo desde el punto de vista del laboratorio, hacer la práctica para los 200 alumnos, demoraría un montón de tiempo. Entonces, agregando una computadora más, mejora la productividad y quizás pueda achicar el tiempo total de la tarea de espera. Pero eso pasa cuando son muchas tareas. Pero en general lo que mejora acá es productividad. ¿Se entendió? Ahora, volvamos a nosotros. ¿Qué nos interesa medir en computadoras? Tiempo. Bueno, ¿qué tiempo nos interesa medir? Bueno, la primera opción es, miramos todo el tiempo. O sea, pongamos un programa a correr y miramos cuánto demora. Esa opción se llama tiempo total, el elapsed time. En general es una mala idea. A veces se usa, y a veces sirve, pero en general es una mala idea. ¿Por qué? Porque cuenta todo el tiempo posible, y en todo el tiempo posible hay muchísimos factores, con muchísimos órdenes de magnitud diferentes entre sí. Entonces, esto en general es una mala idea, porque hay muchas cosas que pueden fallar en el medio. Porque pueden fallar, porque pueden hacer cuello de botella, para que sean más lentos. Entonces, en general, ese tiempo a veces se usa, pero no es bueno. Entonces decimos, bueno, consideremos solamente el tiempo de uso del procesador. Ahora nos concentremos en el procesador, dejemos de lado todo lo que entra a salir, los discos, la memoria, nos concentremos en el procesador. Resulta que tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque en el procesador ustedes están ejecutando muchas tareas simultáneamente. O sea, si ustedes tienen una máquina con Windows, en esa computadora, por ejemplo, ¿cuántas tareas están usándose en este momento? ¿Cuántas creen ahí? Muchas. ¿Tiene un número? ¿5? 18.000. Bueno, no sé si 18.000, pero debe haber 50 o 100, por ejemplo, por tirar un número. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando PowerPoint. Una. Estoy usando el OBS para grabar. 2. Bueno, estoy usando Windows también. 3. Ya por lo menos ahí. Y Windows de por sí tiene un montón de conectores. Tengo abierto el Chrome, pero también el explorador de Windows. Más todas las propias de Windows. 50 segundos. Entonces, cuando yo a la larga lanzo un programa para medir algo, ¿qué estoy midiendo? Y bueno, el sistema operativo influye y está permanentemente cambiando todas las tareas. Tiene un montón de cosas ejecutadas al mismo tiempo. Entonces, si yo solamente me fijo en el procesador, tampoco me sirve. Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Achicamos un poquito más y lo que nos sirve es el tiempo de uso del procesador, pero solamente nos vamos a concentrar en lo que es ejecutar nuestro programa. Es imaginar que nos podemos aislar completamente y ejecutamos un solo programa, tenemos toda la máquina para ejecutar un solo programa. ¿Se entiende? Y ese va a ser el tiempo que vamos a concentrarnos nosotros para medir y para comparar. Y vamos a dejar de lado todo lo que es otros programas, sistema operativo, tiempo de usuario del sistema, tiempo, memorias, discos. Después lo vamos agregando de a poquito. Y por ahora, tiempo de ejecución de un solo programa. ¿Está claro? ¿Preguntas? Perfecto. Esto se puede realizar realmente o es como un caso ideal. ¿Se puede hacer realmente? Sí. Vamos para un programa con un sistema operativo, creo. No lo probás sin sistema operativo,
pero hay maneras de hacerlo, probar para ejecutarlo para que ir lo más posible, más bien posible. Hay un montón de benchmarks que te hacen esto. Ahora, vamos a lo que es un poco más definición de performance. Primero, ¿cómo medimos performance? Muchos medimos tiempo. Entonces, la máquina A, tenemos una situación, una computadora, cualquier tipo de máquina, ejecuta una tarea y demora 20 segundos. La máquina B demora en hacer la misma tarea 25 segundos. Entonces, la primera pregunta obvia, que es la que no voy a hacer, es ¿cuál es más rápido? La A. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, el silencio me perturbó por un instante, pero estamos todos de acuerdo que la más rápida es la A. La pregunta que yo le voy a hacer es ¿cuánto más rápido es la A que la B? ¿Es mucho más rápida? ¿Poco más rápida? ¿10% más rápida? ¿50% más rápida? Sabemos que la que es más rápida es la A que la B. La pregunta es ¿cuánto más rápida? ¿Alguien se juega? Juan Pablo tiene ganas, ¿cuánto? 25%. 25%. ¿Por qué 25%? El 10% de todo, de 20 de todo, 20, 3, 4, 25. Yo fue, 25%. Vale. Ulises no entiende lo que acaba de decir. Pero bueno, Es 20%. ¿cómo? Yo creo que es 20%. 20%. ¿Por qué 20%? Porque, o sea, a 20, a 25 de 100, a 20 de 100 es el 20%. Entonces, debería ser un poquito menos. Ah, sí, entonces menos, ¿no? Creo que sí. No importa. Por ahora es válido. ¿Alguno entiende lo que quise decir, Luis? No importa, no importa. Vale igual, vale igual. Tenemos un 20, tenemos 25. ¿Alguien da más? ¿O menos? Por regla de 3. A ver. El 20%, segundos del 5%, 25 segundos. ¿Cuánto valdría? De 2.500 dividido en 20, 125. 25%. ¿Nombre? Norbert. No te había preguntado seguro. Norbert dice, obvio, 25% como Juan Pablo, por regla de 3 niños. Para mí no es tan lineal, o sea, me da la sensación de que no es tan... Ivana desconfía un poco en Norberto. Me parece bien, ojo, me parece bien desconfiar, porque la respuesta de Norberto es válida, correcta, 25% es correcto, pero es dudoso. Entonces, me parece bien que dude. Entonces, por eso está esta diapositiva y las siguientes, para que nos pongamos todos de acuerdo en cómo medimos esto, ¿no? La idea es que, ¿cómo sabían ustedes que la era más rápida? Porque demora menos tiempo. Entonces ya sabemos que la performance de un programa va a estar dada por la inversa de su tiempo de ejecución. Entonces, cuanto menos tiempo demore, más performance va a tener. ¿Estamos todos de acuerdo? La performance es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Lo que nos lleva a decir que una máquina X o lo que sea es n veces más rápida que otra. Y la clave es que para comparar eso hacemos el cociente entre la performance de una máquina X sobre el cociente de la performance de la otra máquina. Y la clave acá, bueno, termino la ecuación y después cuento la clave. Si yo digo que X es más rápida que Y, tengo que comparar la performance de X sobre la performance de Y. Lo que, como la performance es inversamente proporcional al tiempo de ejecución, me lleva a hacer el cociente entre el tiempo de la máquina Y sobre el tiempo de la máquina X. ¿Vamos? La clave cuál es, y la regla de 3 simple que Norberto hizo en su cabeza muy bien, que Juan Pablo también lo hizo en su cabeza, no sabe cómo, pero la hizo bien. ¿Vamos? Y que iban a dudar un poco, la clave está en cómo arman esto. Performance de X sobre performance de Y. ¿Por qué? Porque la clave es, como ustedes dicen, esta es
tanto más rápida que aquella, están tomando como punto de referencia esta máquina. Entonces, la clave es cómo arman la regla de 3 simple. Entonces dice, mi 100% es esto. La máquina lenta. Entonces, la más rápida va a ser tanto. Porque hay varias maneras de armar la regla de 3 simple. Bueno, no varias, dos. ¿Vamos? Ustedes pueden haber tomado como referencia los 20 segundos, que es lo que han hecho Norberto y Juan Pablo, o tomar los 25 segundos, que es lo que ha hecho Ulises. Vamos, han dicho el 100% es este, y no estaba lo mismo. Entonces, para comparar siempre nosotros podemos decir, uno es más rápido que el otro, a comparar la performance de uno sobre la performance del otro, que es el tiempo del otro sobre el tiempo del primero. ¿Sí? Pero primero que más. El que vos tomás como referencia. Lo voy a aprovechar. Esperen, pizarrón. Prepárense. ¿Alguno vio la clase pasada? ¿O las clases pasadas lo vio? Claro, ¿no? Bueno, la pregunta era para ver si se veía bien, si se escucha bien. Después, si algún fin de semana la ven, le cuento. No hay urgencia. Se ve bien. Esa pregunta no tenía pizarrón. Sí, pues no, pero se escucha bien. Lo que les quiero mostrar es cómo sería acá. Yo quiero comparar cuánto, o sea, yo ya sé que la máquina A es más rápida que la máquina B. Tengo que saber que la máquina A es más rápida que la máquina B. ¿Estamos? Entonces yo quiero comparar la performance. Yo quiero comparar la performance de la máquina A con respecto a la performance de la máquina B. Pero esto es lo que yo busco. ¿Cuánto más rápida es la A que la B? Yo pongo la ecuación así, porque yo ya sé que A es más rápido. Entonces quiero saber cuánto. Para hacer esto hago las inversas de los tiempos de ejecución. El tiempo de B sobre el tiempo de A. ¿Vamos? Y esto me lleva a que esto era 25 segundos sobre 20 segundos. Y esta es la regla de 3 simple que han hecho. O sea, si lo ves a uno, esto va a dar 1,25. Y ese 1,25, ¿qué me dice? Que la máquina A es 1,25 veces más rápida que la máquina B. ¿Se entiende? Si lo ponen de otra manera, no está puesto de otra manera, pero de acá pueden sacar que esto se puede desprender como esto es 1 más 0,25. Entonces, esto es lo. Si fuera 1, sería igual de rápido. Entonces acá tengo un 25% más rápida la máquina A que la B. Todo lo que me queda en parte decimal, en realidad, esto menos 1 es cuánto mejora en porcentaje. ¿Se entiende o no se entiende? Si esta cociente me da, si el cociente entre A y B me da, qué sé yo, 2,1, ¿qué significa? ¿Cuántas veces más rápida es A que B? 2,1 veces. ¿Y en porcentaje? ¿Algún se llama? 110. ¿Se entiende? ¿Todos? O sea, ser el 100% más rápida es que es el doble rápido. Y si hago otro ejemplo, voy a aprovechar que tenemos un borrador, voy a ver si quiero el rojo. Si esto le da 0,9, ¿qué significa? 10% más lento. 10% más lento A que B. Es el 10% más lento A que B. Bueno, vale. No, primero, lo primero que significa que la máquina A no es más rápida que la máquina B. Estamos todos de acuerdo. ¿Estamos? Y ahora fíjense cómo me invierten ustedes. Un 10% más lento. Y está bien. Ahora,
Si esto me da así, es, bueno, la más rápida acá, ¿cuál es? A ver, ¿cuánto más rápido es B que A? 10%. No, no es. 10% de una, 10% de dos, ¿es 10% o no 10%? 11%. Nombre, Joaquín, no es 10%. ¿Por qué? Porque si yo sé que esto me da 0,9, yo digo, he tomado mal la referencia. Yo quiero saber cuánto más rápido es B que A. Entonces invierto, esto me va a dar 1 sobre 0,9. Y 1 con 0,09 no es 1,1. 1,11 chilotes. ¿Vamos? Entonces, a veces, fíjense si lo quieren ver con números más fáciles. Si esto me da, ¿dónde estás? Acá. Si esto me da 2, significa que la performance de A es el doble que la performance de B. O sea que A es el doble del rápido que B. ¿Cuánto es B con respecto a A? Si una es el doble de rápida que la otra, la lenta, ¿cuánto más lenta es? 50%. La mitad. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué quiero tiempo con esto? Porque lo van a usar todo el cuatrimestre y la mitad de las veces le van a pillar. Vamos a decir, ya les digo, porque es un error típico. Porque lo importante es qué es lo que ustedes tienen que saber. Acá, ¿qué es lo que estoy comparando? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuánto es mejor esto que esto? ¿Entiendes? Y cuando tienen las referencias, escriban la ecuación. Y cuando tienen la ecuación de performance, en general, invierten los tiempos. Y ahí les da lo que tienen que hacer el proceso. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Y por qué necesitas Bueno, sigamos un poquito más. ¿Quedan dudas respecto a esto? Como diría Alberto. Ahora, veamos cosas que también son harto conocidas por ustedes. Y vamos a dar un enfoque a ver cómo medimos el tiempo. Ya todo el mundo, hasta toda la partida debe saber que es un circuito de reloj. Circuitos de hardware en general están todos controlados y manejados por pulsos de un reloj. Los pulsos son constantes. En general, la mayoría de los dispositivos son sincrónicos. Y el ciclo del reloj es lo que se conoce como el tiempo entre los pulsos. El ciclo lo denominamos T. ¿Vamos? T tiene una duración en segundos por ciclo. O sea, un ciclo demora tantos segundos. Tantos microsegundos, nanosegundos, etc. La frecuencia del reloj que genera los pulsos es la inversa de la duración del tiempo de ciclo. Entonces la frecuencia se mide en hertz y son ciclos por segundo. Entonces hablamos de un procesador de 5 GHz. ¿Cuánto es la duración del tiempo de ciclo? Procesador de 1 GHz. ¿Cuánto es la duración del tiempo de ciclo? 1 es 10 a la 9. Entonces va a ser la inversa 1 a la 10 a la menos 9. Es nanosegundos. Es 1 GHz, 1 nanosegundo. 5 GHz. Vamos a ser rápido. 0,2 nanosegundos. Tiene que dejar así, o 200 picosegundos que lo que dejar. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Los 2 GHz tiene un tiempo de ciclo de 0,5 nanosegundos. Entonces, para iguales frecuencias del reloj, si mantenemos constante la frecuencia, en lugar de hablar de tiempo de ejecución en segundos, podemos usar tiempo de ejecución en ciclos. Ustedes ya lo han visto
poco en sistemas micro, cosas de decir cuántos ciclos demora tanto. Demora 20T, demora 1000T. Nuestra rutina de servicio de introducción demora 50T. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O por lo menos la tecnología es que es una expresión de cuánto demora, pero no lo digo que demora en segundos, sino que demora en ciclos. Entonces el tiempo de ejecución de un programa, que yo lo mido en segundos, en realidad lo puedo desglosar por cuántos ciclos demora ese programa y cuántos segundos demora cada ciclo. ¿Entienden? Entonces el tiempo lo puedo expresar como demorar 10 segundos o lo puedo expresar como demorar 40.000 ciclos. ¿Sigue? ¿Obvio? Después, por supuesto, tengo que aclarar cuánto demora cada ciclo. Entonces, un programa demora 10 segundos en ejecutarse en una computadora A, con una frecuencia de 2 GB. Pero yo quiero diseñar ahora una computadora B en la que el programa demore 6 segundos en ejecutarse. ¿Estamos bien? Hay un pequeño detalle. Esa computadora, lamentablemente, requiere ejecutar más ciclos. 20% más ciclos de la computadora A. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué frecuencia deberá tener la computadora B? Estoy borrando el pizarrón. Pero lo hagamos de todo. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué podemos hacer? La zona que ayuden. Tenemos la última fórmula. Lo que demora el tiempo de ejecución de un programa es la cantidad de ciclos de un programa por la duración de cada ciclo. Entonces, ¿yo qué tengo? El tiempo de ejecución de la computadora A son 6 segundos. La frecuencia de ejecución de la computadora A son 2 GHz. Y eso es donde se une a... Ah, perdón, sí. Gracias. Además debería cambiar la pantalla. Cambiar. Y yo quiero que el tiempo de ejecución de la máquina B sea 6 segundos. Ese es el objetivo. La frecuencia de la máquina B es en todo. Y yo además sé un dato más ahí, que sé que los ciclos, que no sé cuántos son, pero sé que los ciclos de la máquina B son un 20% más que los de la máquina A. ¿Cómo lo expreso eso? 1,2 por ciclos de A. Ahí he puesto en el pizarrón todos los datos que está ahí en la diapositiva. ¿Está claro para todos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, con esa fórmula podemos decir que tiempo de A es igual a ciclo de A por la duración del ciclo de A. ¿Está claro? Voy a aprovechar, voy a borrar esto y lo voy a poner dividido frecuencia de A. ¿Vamos bien? Despejo ciclos y pongo ciclos de A, que es mi incógnita, son 6 segundos por 2 GHz. Eso tiene razón. Entonces, todos son 6 segundos. Y eso seguramente me da 20 por 10 a la 9. Sí. Sabemos que es un poco distinto.
¿Sí? ¿Vamos bien? Sabiendo el ciclo de A, ¿qué hago después? Estudio el ciclo de B. Este que B. Ciclo de B igual a 1,2 por 20 por 19 es igual a 24. ¿Sí? Y después vuelvo a aplicar esta misma fórmula con B. Yo sé que ahora sí, tiempo de B es ciclo de B sobre la frecuencia de B. Lo que me lleva a que es 6 segundos, esta vez sí, dividido 24, esto es 60. No. No. Ahí. No me daba la ecuación, pero entonces lo que yo quiero despejar es f de b. Y f de b es 24 por 19 sobre 6 segundos. Y esto me da, si no me equivoco, 4 segundos. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Puesto los datos y hemos aplicado 2 veces esta forma. Para ver que la duración de un programa es la cantidad de ciclos por la duración de cada ciclo. ¿Está claro para todos? ¿Seguros? Ahora, sigo. ¿Por qué? El tiempo de ejecución es lo que acabo de decir. Cantidad de ciclos de un programa por la duración de cada ciclo. A su vez, la cantidad de ciclos por programa lo podemos componer en 2 partes. La cantidad de instrucciones del programa, cuántas instrucciones ejecuta ese programa, y la cantidad de ciclos en promedio que demoran en ejecutarse todas esas instrucciones. Esta cantidad de instrucciones en general es dinámica, no estática. ¿Qué significa eso? Ustedes escriben un código, un lazo. Un lazo tiene 5 instrucciones, se ejecuta 100 veces. El lazo. ¿Cuántas instrucciones realmente ejecuta? 5, 100. ¿Entienden? Ustedes escriben un lazo, código. ¿Ya han hecho algo del requisito? Puede salir, no ha visto, pero ya está publicado prácticamente. Ustedes tienen un lazo que tiene 5 instrucciones. Ese lazo se ejecuta 100 veces. ¿Cuántas instrucciones van a ejecutar en total? 500. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de instrucciones no es la instrucciones que ustedes escriben, la cantidad de instrucciones que se ejecutan. ¿Paso? 500. Y luego es cantidad de ciclos promedio por instrucción. Ustedes saben cuánto demora en ejecutarse una instrucción, cuántos ciclos demora. ¿Alguno se acuerda? ¿Tiene un número? 4, 5, por ahí demoraba. Lo que han visto los temas conmigo. Entonces, algunas demoran 4, otras demoran 5, algunas demoran 3, creo. Pero, entonces, cada instrucción va a demorar una, sacamos un promedio, en base a eso calculamos cuántos ciclos demora el programa. Sí, eso nos lleva, al descomponer esto, nos lleva a lo que se llama la ley de hierro de las performance en la arquitectura de computadoras, Iron Law, que es el tiempo de ejecución de un programa depende de la cantidad de instrucciones que ejecuta ese programa multiplicado por la cantidad de ciclos promedio por cada instrucción y la cantidad de la duración de cada ciclo. Y eso se expresa como tiempo de ejecución es cantidad de instrucciones por CPI por T. Lo nuevo que estoy introduciendo ahora es el concepto de CPI. Ciclos promedio por instrucción.
¿Por qué es tan bueno esto? Este CPI nos da información sobre el set de instrucciones de esa máquina, sobre la implementación de ese ISA y sobre el programa en sí. Entonces, la métrica general de componer así el tiempo de ejecución se utiliza un montón y de hecho ustedes lo van a usar desde el día de hoy hasta que terminen la materia. ¿Está claro? Ahí está expresada la misma ecuación y cantidad de instrucciones que mide instrucciones por el programa, la cantidad de ciclos promedio por instrucción y la cantidad de segundos por ciclos en la evaluación de cada ciclo. Ahora, esa ecuación es muy utilizada, la utilizamos un montón, porque nos permite identificar los distintos factores a dónde van influyendo. Porque a la larga todos influyen en el tiempo de ejecución, que es lo que muchos que queremos medir. Entonces, en la cantidad de instrucciones influye el lenguaje de programación, el algoritmo, el compilador, el ISA. ¿Se acuerdan del modelo jerárquico? Capas. Bueno, todas las capas de arriba influyen en cantidad de instrucciones. En el CPI influye implementación del ISA, organización de hardware, capas del medio. Y un poco el compilador también. Y en las capas de abajo, o sea, en la última factor de la ecuación, la duración del ciclo, porque es la frecuencia, que es la inversa, influye la organización de hardware y tecnología, todas las capas de abajo. Entonces, acá vemos cómo en la ecuación la desarmamos a la duración del tiempo, de manera de ver cómo las distintas jerarquías de la computadora van influyendo en distintos factores. Entonces, a veces nos va a convenir atacar la primera parte, o a veces la segunda, o a veces la tercera. Pero ustedes van a ver cómo una mejora de cierta cuestión tecnológica me va a afectar acá, y por eso voy a mejorar el tiempo de ejecución. Pero a veces quizá uno me afecte acá y acá, entonces tengo una mejora por un lado, empeoro por el otro. ¿Me conviene o no me conviene? Ahí van a tener que evaluar. ¿Siguen? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un ejemplo, el CPI. Supongamos que tenemos dos implementaciones distintas del mismo ISA, como por ejemplo el RISC-V. Ustedes han visto RISC-V, la implementación del procesador multiciclo. ¿Hay algún recuerdo por ahí? Bien. ¿Saben qué? Ustedes han visto una implementación, pero debería haberla visto con el y no es necesariamente la única. Podrían cambiar algunas cosas y hacer que el ciclo sea más largo o más, no sé si más corto. No recuerdo yo, pero a veces ponían unos registros para hacer tal cosa, pero podrían no poner esos registros y hacer que funcione de otra manera. ¿Les suena más o menos? Hay implementaciones distintas. La cuestión que ustedes tienen RISC-V, que lo conocen, este ciclo que lo conocen, dos variantes. ¿Cuál de las siguientes variables van a ser siempre las mismas? O sea, la frecuencia del reloj va a ser la misma en esas dos implementaciones. Piensen un poquito. Ustedes, le ponen algunos registros. Ustedes le ponen el registro para guardar un valor que lo iban a utilizar en el otro ciclo. Pero capaz que no hace falta ponerse el registro, ustedes podrían no ponerlo. ¿Qué pasa si no lo ponían? El ciclo era más largo, porque tenía que hacer más cosas. ¿De acuerdo? Si el ciclo era más largo porque hacía más cosas, ¿qué implica? Que la duración del ciclo es más larga, entonces la frecuencia es menor. Entonces la frecuencia va a ser siempre igual para todas implementaciones distintas. No. ¿Han entendido todo lo que dije? El CPI va a ser el mismo. Te advierto que había algunas instrucciones que demoraban 4 ciclos, otras que demoraban 5. Pero eso dependía de cómo hacían la separación en pasos. Y capaz que alguno dice, no, yo lo puedo hacer todas en 3 pasos. O yo agrego una nueva instrucción que demora 6 pasos. La cantidad de ciclos promedio va a ser siempre la misma. No.
cambiando la cantidad, puede cambiar la cantidad de pasos según diferentes implementaciones. ¿El tiempo de ejecución va a ser el mismo? Y no. Porque si son dos implementaciones diferentes, es posible que tengan frecuencias distintas, CPI distintos, entonces va a ser tiempo de ejecución diferente. ¿La cantidad de instrucciones va a ser la misma? No depende de ISA. Eso depende, o sea, depende del ISA, las instrucciones, pero no de la implementación. Entonces, RISC-V va a generar el mismo programa, lo van a compilar, va a ser exactamente igual, va a ser siempre el mismo. Y la cantidad de instrucciones que ustedes ejecuten van a ser siempre las mismas porque es el mismo ISA. ¿Se entiende? Fíjense cómo implementaciones distintas cambian cosas, van a generar distintos tiempos de ejecución, pero la cantidad de instrucciones es siempre la misma. Otro ejemplo. Usted tiene un programa. La máquina A tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos. Un CPI igual a 2. La máquina B tiene un ciclo de reloj de 20 nanosegundos y un CPI de 1,2. Las dos máquinas funcionan con el mismo compilador, tienen el mismo ISA. ¿Cuál máquina es más rápida? Ustedes piensan en los neuronas. ¿Cuál es más rápida? ¿La máquina A o la máquina B? Hagamos. Pizarro y vamos a ¿qué datos sabemos? Sabemos el duración del ciclo de la máquina A. 10 nanosegundos. Duración del ciclo de la máquina B. 20 nanosegundos. CPI de la máquina A. 12 segundos. CPI de la máquina B. 1 o 2. ¿Cómo hacemos para calcular la performance? O sea, queremos saber cuál es más rápido. Para saber cuál es más rápido, ¿qué tenemos que calcular? Performance. Para calcular performance, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tiempo de ejecución. ¿Vamos? Entonces, tenemos que calcular cómo es la ley de lo que dice ahí. Tengo que calcular el tiempo de ejecución de la máquina A. ¿Qué es lo que va a hacer? Cantidad de instrucciones de la máquina A multiplicado por el CPI de la máquina A multiplicado por el tiempo de ejecución de la máquina A. Esta la tengo y esta no. Pero no están llenando, puede ser. Exactamente. Para poder compararlas, yo tengo que hacer lo mismo con B. Que la cantidad de instrucciones de B por el CPI de B por el tiempo, por la duración del ciclo de B. Pero me está faltando este dato y este dato. ¿Cómo hago para calcular el tiempo? No puedo. Pero lo que sí puedo hacer es compararlas, aún sin calcular el tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que como es la misma máquina, el mismo ISA, la cantidad de instrucciones que se generan es la misma para los dos. Entonces, nos juguemos por una. ¿Cuál quieren comparar? ¿La A o la B? Hagamos. Performance. Supongamos que la A es más rápida. Entonces hago performance de A sobre performance de B. Esto me obliga a hacer tiempo de ejecución de B sobre tiempo de ejecución de A. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que me obliga a hacer cantidad de instrucciones de B por CPI de B por duración del ciclo de B sobre cantidad de instrucciones de A por CPI de A por duración del ciclo de A. Y ahora sí puedo cancelar esta dos. Y a ver qué es lo que me queda de esto. CPI de B es 1,2
tiempo de B es 20, CPI de A es 2, esto es 10. Esto me da 24, esto me da 20, esto me da 1,2. ¿Qué significa eso? Era el 20% más rápido Que la máquina A es un 20% más rápida que la máquina B. Exacto lo que dijo Facundo. Santiago, Ulises, Joaquín, Tomás, Mansabía, Juan Pablo, Roberto, Lucas, todos los últimos me faltan, Iván ya se me fue, me faltan dos más. Gabriel. Gabriel, Laurel. Laurel. No les había preguntado. Bueno, ya prontamente. ¿Se entendió todo? ¿Entienden el ejemplo? No sé si hay un par de. Yo no tengo, todavía sí tengo. No mucho que. Vamos. Sigamos trabajando sobre CPI. CPI tiene una característica muy importante. Como es un promedio, es una métrica que es aditiva. ¿Qué significa eso? Que se puede descomponer en varios factores que se suman. O sea, ¿cómo se calcula un promedio? Hacen la suma de algo dividido en el total de la cantidad de factores que suman. ¿Estamos de acuerdo? Pero a ese promedio ustedes lo pueden descomponer en un montón de sumas individuales. O sea, es el primer término sobre el factor, más el segundo término sobre el factor, más el tercer término sobre el factor. Entonces son un montón de factores que a la larga se suman. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Es matemática. Eso nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, despejar CPI. Si yo despejo CPI de la ecuación anterior, me va a dar como la cantidad total de ciclos que ejecuto, ciclos, dividido en la cantidad total de instrucciones que yo ejecuto. Y eso, considerando que el tiempo de ejecución es la suma de los tiempos de todas las instrucciones, me permite escribir CPI como la sumatoria de CPI sub i por F sub i. ¿Qué son CPI sub i y F sub i? Es de CPI la cantidad de ciclos de cada instrucción y F sub i es la frecuencia relativa de cada instrucción. O sea, cuánto demora una instrucción de suma por cuántas veces aparece una instrucción de suma. Porque ustedes sí pueden saber cuánto demora una instrucción de suma. La prueba de la suma de prueba 4 ciclos. Entonces ya tienen 4 ciclos. ¿Cuántas veces hago sumas? Tantas veces. Entonces tengo tantas sumas. Ahora vamos a ver con un ejemplo. ¿Pero se entiende la idea? Esto nos permite conocer lo que se conoce como la mezcla de instrucciones de un programa. El programa que ustedes escriben está se dividen las instrucciones en tipos y dice tiene tantas instrucciones de tipo load, tantas instrucciones de tipo store, tantas instrucciones de suma, tantas instrucciones de saltos, etcétera, etcétera. Y de esa manera, permite conocer qué tipo de instrucciones se ejecutan en cada programa. Y al hacer esta sumatoria, nos permite identificar dónde se consume más tiempo. Veamos todo un ejemplo, porque es más fácil ver. Me voy a cambiar. Ivana, después me la respetar un poquito. Saludos, Ivana. Va a ver el video, espero que vea el video. Veamos un ejemplo. Ustedes tienen un programa para meter al procesador que lo que hace es una mezcla de instrucciones en las cuales dice el 50% de las instrucciones son de tipo aritmético. El 20% de las instrucciones son de tipo load, traen datos de memoria. El 10% son instrucciones de tipo store, guardan datos de memoria. Y el 20% restantes son instrucciones de saltos. Todo el mundo conoce este tipo de instrucciones. Todo esto suma, obviamente, 100%, porque son todas las instrucciones que se ejecutan en el programa. ¿Está claro? Las vueltas de instrucciones
dinámicas, no son que se escriben, son que se ejecutan. Ahora, para cada uno de estos tipos de instrucciones, ustedes pueden decir, yo hice la microarquitectura, yo conozco la microarquitectura, yo sé cuánto demora cada instrucción. Entonces, en este ejemplo, ustedes tienen las instrucciones de aritmética, demoran un siglo. Cada instrucción aritmética demora un siglo. Y todas las otras demoran 2. ¿Se entiende? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el CPI promedio? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El promedio ponderado es hacer esta sumatoria. ¿Ven? Sumatoria del CPI de cada tipo de instrucción por la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si lo tenemos en esa tabla muy bonita, directamente multiplicamos esto por esto, después esto por esto, esto por esto, esto por esto, y sumamos todo. O sea, calculamos el producto de cada CPI, de cada tipo de instrucción, por la frecuencia relativa de ese tipo de instrucción. Entonces, 0,5 por 1 me da 0,5, 0,2 por 2, 0,4, Entonces, el CPI promedio es la suma de todo esto, que me da 1,5. Entonces, fíjense, a la larga es el 50% demora 1, el 50% demora 2, bastante obvio que el promedio me da 1,5, entre 1 y 2. ¿Se entiende? Facilísimo, ¿no? Bueno, todo eso lo van a hacer en práctico 2, muchas veces. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa con esto? Fíjense, ¿en cuál tipo de operación, cuál tipo de instrucción se utiliza o se pierde más tiempo ejecutando el programa? ¿Dónde pierdo más tiempo yo? ¿Entiende la pregunta? ¿Es en las que más tengo o en las que más demoro? Porque las que más tengo pues, son las aritméticas, tengo la mitad. Pero las que más tiempo demoran, esas son las más rápidas. Se las hago más rápido. Las que más tiempo demoran son todas las otras. ¿Dónde realmente pierdo más tiempo? Esta no es tan fácil de ver. ¿Pero dónde se pierde tiempo? Lo que ustedes tienen que ver es este número. Porque este es el CPI promedio. Y tienen que ver quién de estos factores son los que más me afectan acá, a este valor. O sea, quién me contribuye más a este 1,5. ¿Se entiende? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Hago cada uno de estos valores dividido en el total. Y obtengo este tiempo. Obtengo este porcentaje. Entonces yo sé que este 0,5 es del 33% del total. Este 0,2 es un 13% del total. ¿Se entiende? Entonces yo, de lo que va a ser mi ciclo promedio total, que a la larga se va a convertir en mi tiempo total, ¿dónde pierdo más tiempo? En el que sea más grande de estos, que es en las aritméticas. Pero ustedes dicen, bueno, pero si las aritméticas son las más rápidas. Sí, pero tengo muchas. Entonces, como tengo muchas, a pesar de que son más rápidas, son las que más me impactan en este valor. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quieren saber eso? Porque yo a ustedes después les digo, ustedes son diseñadores, ustedes pueden mejorar esto. Ustedes pueden mejorar, pero pueden mejorar solamente uno. Si puedo reducir el CPI de un solo tipo de operación, lo puedo reducir a la mitad, ¿cuál elegirían para reducir? Uno lo primero que tiene que pensar es, bueno, uno de estos, porque son los que más demoran, los hago más chicos. Y el que hace eso va a terminar perdiendo. ¿Por qué? Otro puede decir, bueno, hago las aritméticas porque son las que tengo más. El que hace eso también va a terminar perdiendo. Más o menos. Porque la forma de pensar está bella porque está válida, pero en general no. Lo que tienen que fijarse es en esta columna.
¿Entiendes? Y el que mejora la aritmética va a ser el que va a mejorar más el CPI. O sea, si tuviera que reducir uno a la mitad, conviene reducir este. Después vemos si realmente se puede reducir uno a la mitad o no. Eso es otro detalle. Pero matemáticamente conviene este. Y van a hacer que el CPI se haga más chico que si reducen cualquiera de los otros. Si no me creen, prueben. ¿Se entiende el punto? ¿Alguna pregunta? Esto en general es esto es dos cosas en este ejemplo. Primero, lo de apunta a la gran idea de hacer más rápido el caso más común. ¿Se acuerdan? Una gran idea de la arquitectura de computadora. Y acá la clave esta es una diapositiva que nos empieza a mostrar que no es tan simple ver cuál es el caso más común. El caso más común no es necesariamente el que más, o sea, cuál queremos mejorar. Y acá el más común es este. Hay que ver realmente dónde me conviene poner el foco para hacerlo mejor. Otro color de este ejemplo es que ustedes pueden sacar esta operación, o sea, la respuesta a esta pregunta, haciendo simplemente 4 veces lo mismo. Es decir, bueno, reduzco esto a la mitad, recalculo y veo cuánto me da. Reduzco esto a la mitad, recalculo todo y veo cuánto me da. Reduzco esto a la mitad, recalculo, veo cuánto me da y hago lo mismo con el último. Y tengo 4 valores y elijo el más chico. Es fuerza bruta, sale. Imposible pifiar. Bueno, siempre se pueden pifiar en algo, pero a la larga va a salir. Pero creo que va a pasar. Van a perder ustedes mucho tiempo haciendo 4 veces todos los cálculos. En cambio, ustedes hacen este cálculo, obtienen estos valores y ya tienen una visión más inteligente. Llegan al mismo resultado, pero más rápido. Entonces es tiempo de optimización de ustedes. ¿Por qué le digo? Porque cosas de estas van a tener que hacer un montón. Y las preguntas van a ser, ¿puedo mejorar esto o esto? ¿Cuál me conviene? Bueno, hago las dos variantes. Sí, bueno, hagan las dos variantes. No hay problema que hagan las dos variantes. Tenemos tiempo. ¿Entienden? Entonces ustedes pueden de alguna manera ir viendo, sin hacer todos los cálculos, cuál manera conviene, mejor. Y ahí no está, ojo. ¿Preguntas? Yo cortaría acá, ¿estamos en tiempo o no? Faltan 10 minutos. Yo cortaría acá. ¿Están de acuerdo? Más fin de semana largo. Empecemos aquí. No vamos a hacer 2 o 3 diapositivas más. Las vemos el miércoles. Y, bueno, el lunes no hay clase, obviamente. El fin de semana largo, que tengan un excelente fin de semana. Que aprovechen para hacer todo el resto del proyecto.